Entonces, hay un montón de detalles que hacen a que uno fue superando porque alguien te mira. A mí lo que siempre me afectó es la mirada. La del otro, porque yo sentía, quizás equivocadamente, una lástima encubierta. La mía misma cuando no podía mirar una vidriera de enfrente y verme reflejada. Y después me sanó la mirada de Dios hacia mí. Sabrás que Él está aquí. Él está aquí. Que se me pudo revelar, como vos bien dijiste, Sol, que somos de gran estima. Yo empezaba a leer la Biblia y bueno, acá está toda como subrayada y empezaba a tener vida. Y veía que me estaba hablando a mí, aunque estaba escrito en Isaías, aunque estaba escrito en Sí, igual no te quiero spoilear, pero la Biblia hay un montón de casos de personas con discapacidades tal cual. y que muestran cómo Dios las mira, Sí. ya sea Dios, Padre, o como cuando Jesús estuvo caminando por la tierra, se cruzó Sí. a un montón de personas Tal cual. que tenían discapacidades. Sí, sí, y eso es lo que yo les quería también compartir y que me ayuden en esto. Terminando un poquito, sí, la historia de Mefiboset, hermosa. Tuvo misericordia, no solamente lo sacó de un lugar donde estaban los marginados, que eran aquellas personas que vivían en un lugar llamado Lodebar. El sufijo lo era sin y debar era comunicación, una de las acepciones de la palabra. Entonces Lodebar era un lugar de incomunicación y era un lugar donde no se podía casi hablar, o hasta dice en una parte no se podía ni cantar, ni declarar cosas, ni expresar, porque era un lugar donde estaban todos los marginados. Pero el rey David lo mandó a llamar. Y eso es muy hermoso, porque a nosotros nuestro rey, nuestro Dios, como el que está del otro lado mirando, hoy es el día también para que sientas el tiempo de que Dios te mandó a llamar. Y no solamente que te mandó a llamar porque ya conoces a Dios, sino para que empieces en esta nueva temporada porque Dios te mandó a llamar. Y Él, como con nosotras, tiene y tendrá misericordia de vos. Y eso a mí me impactó, porque el rey le dijo, desde aquí, por siempre, él estaba, la Biblia dice, lisiado de los pies, como vos bien dijiste. Te voy a poner en la mesa del rey, en la principal. Vas a estar con mis hijos, con todos, y te van a servir. Y va a haber un siervo que va a trabajar y labrar tu tierra, te las voy a devolver toda la heredad de tu familia, de tu generación, de tu linaje. Y ahí él se sentó cada día a la mesa del rey, porque hubo alguien que tuvo misericordia. Pero también hay otras historias, yéndonos más a esta parte, que Jesús estuvo caminando, sanando, haciendo milagros durante su ministerio en la tierra. Y ustedes deben recordar bien la historia en Juan, capítulo 5, cuando habla acerca de, había un paralítico. ¿Cuántos años más o menos que estaba? Y más de 30. Más de 30, 38 años. 38 años, también paralítico. Y yo también vuelvo a decir, porque como me atraviesa la historia de la discapacidad, yo pensaba en la familia del paralítico. Porque digo, ya estaban cansados a veces de llevarlo al estanque, entonces lo dejaron ahí. Dicen que vivían ahí. Vivían ahí. Directamente. Claro. Y al vivir ahí, ese estanque era como un lugar que dice Betesda, que era el estanque de la misericordia. Otra vez la palabra misericordia, ¿no es cierto? Y es como muy llamativo esto. Y Jesús va caminando y alrededor de ese estanque había como una, es figurativo, ¿cómo podría decirse? Como algo que era como una, no leyenda, pero sí, ¿qué sería? Como un mito. Como un mito. Sí, sí. Que si un ángel una vez al año se movían las aguas de ese estanque era porque venía un ángel a revolver esas aguas y podía sanarse alguien el primero que se tirara. Sí. Imagínense el paralítico. Encima, el que estaba por ahí no lo iba a ayudar porque lo primero que iba a hacer es tirarse. Y alguien que, ¿cuándo iba a venir el ángel supuestamente? Entonces,
Sí, aparte un poco cruel, porque era el primero que se tiraba Sí, y los sí. demás que se tiraban. Sí, Era un poco cruel el mito, no sé. sí, eso, como un una mito. leyenda. Y a su vez, después uno estudiando un poquito y viendo... Una creencia. Era una Sí. creencia y hasta relacionado con la superstición, ¿no es Claro, cierto? una superstición. Que Dios también ahí, por medio de Jesús, invalida eso. Vieron que hay muchas personas que son supersticiosas o que tienen ciertas premisas de reticencia a lugares o a situaciones o a fechas. Y ahí siento también, esto de decírselo ahora y compartir, que Jesús sabía que iba a sanarlo al paralítico, ¿no? Pero también quiso invalidar creencias que a veces, en vez de ir directo Exacto. Sí. al Creador, van las personas, con mucho respeto lo digo, pero a lo que Dios creó, Exacto. ¿no es cierto? A algo figurativo en Algo un que puedo- objeto. Algo que puedo visualizar, Claro. tocar, sentir Claro. o experimentar, pero tangible. Si no lo veo, no lo creo. Si no me toca, no lo creo. Claro. Y miren cómo estaba tan encarnado eso en el paralítico, que Jesús se le presenta. Imagínense la escena, alguien casi acostado o quizás semisentado, cansado, no tendría a lo mejor una higiene adecuada de público conocimiento, quizás no habría comido ese día o sí, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús estuvo enfrente de él y le dijo, ¿querés ser sano? Al único que estaba. Fue al único. Al único, ese Porque había detalle. un montón Había un montón, de sí. personas con discapacidades alrededor del estanque. Y ¿Qué fue habrá a tenido ese único, no? Sí. Y nosotros nos tenemos que sentir siempre así con Dios. Nos sentimos únicos para Él. Y Él tiene siempre ese detalle para con nosotros. Y Jesús le dijo, ¿querés ser sano? Y Él, acostumbrado a sus 38 años a una rutina de día, Él no pudo ver, porque no estaba discapacitado visual, no pudo ver que frente a Él estaba la fuente de sanidad, la fuente. Y Él miraba la otra fuente, el estanque. Sí. Él miraba el estanque, lo visible, como bien vos dijiste. Tal cual. ¿Cuántas personas es lo que veo, pero no pueden ir al creador de lo que se ve? Entonces, le dijo, ¿cómo voy a ir? Si nadie, por supuesto, pero si nadie me lleva. ¿Y qué le hizo el Señor? Le dijo, levántate, toma tu camilla, es decir, en ese momento, ¿no? Como un atuendo. Y él dice que se levantó y anduvo, es decir, obtuvo sanidad. Y él esperó su milagro 38 años. Yo me imagino al paralítico teniendo que arrastrarse para meterse al agua. Hasta lastimado podía estar, ¿no? Sí, hasta pisoteado por Sí, los demás. por los Porque demás, tenés razón. los fariseos metían a todos los enfermos en ese lugar para que no molestaran en la ciudad. Porque no querían que los turistas o los comerciantes vengan a esas ciudades y digan, está lleno de enfermos o lleno de paralíticos o personas que me molestan. Entonces los metieron a todos ahí, le dijeron, bueno, esta agua sana cura y quédense todos ahí. Y esa fue su forma de concentrarlos en ese lugar. Quizás hasta inventado. Claro. La leyenda del agua. Como que para se movía, traerlo como medio- para que sea. Sí, Claro. porque en realidad era como una tubería que pasaba por abajo del agua y movía el agua de vez en cuando y eso, pero no tenía nada esa. Claro. Sí, sí. No, sí, tal cual. A mí me impactó esa parte de que a veces tenemos frente a nosotros Dios que nos muestra por acá, es por acá. Y nosotros estamos mirando otra cosa porque era la meta anterior de algo que no habíamos pedido a Dios que nos conduzca. Y Dios dice, es acá. Y no tenemos quizás la visión para que se nos revele que Dios nos está diciendo, acá te estoy presentando la oportunidad. ¿Cuántas personas, no? Sí. ¿Pasa eso? A veces nos empecinamos en que quiero que Dios lo haga de esta forma. Por ejemplo, También. me hace recordar la historia de Naamán también, Sí. que era una persona de mucho poder,
de muchas riquezas, era una persona muy reconocida y tenía lepra. Lepra era una enfermedad que hacía descomponer la piel. Bueno, y el profeta de ese momento lo manda a otro a decirle que se vaya a sumergir al río más podrido del momento, que era el río Jordán. Y el que se enoja, porque dice, ¿por qué no viene y me pone la mano y ya me sano? Es más fácil eso. Y un siervo le dijo, ¿por qué no lo haces? Si ya No te está, cuesta no te nada. cuesta ¿Qué te nada. cuesta? Claro. Claro, ¿Qué tenés para hacelo. perder? Claro, que ya De última te enfermedad- bañas. Claro, tal cual. Y fue y lo hizo y fue sanado. No como él imaginaba, pero si no lo hubiese hecho, si se hubiese enojado y quedado así, nunca se hubiese sanado. Con su prejuicio, con su orgullo. Tal cual. Tal cual. Y encima estuvo que como varias veces, Sí. ¿viste? Como 7. Sí, Entonces 7 veces. es heavy eso, Sí, ¿eh? sí, Cuando sí. a veces nosotros pensamos, Señor, pasando por tal proceso. Y bueno, a lo mejor alguien también del otro lado, no sé por qué siento compartirles cuando las personas tienen pérdidas, ¿eh? Y hay veces que son pérdidas que te van a acompañar siempre. Hay cosas que son temas muy difíciles o sensibles, pero hay pérdidas de todo estilo. Y Dios también está ahí. Dios también está ahí. También hay temas de quizás traumas que pudo haber habido de niñez, de adolescencia o de adultez. Y pero ¿dónde estuvo Dios cuando pasó esto, esto y esto? Y no lo voy a enumerar, pero ustedes del otro lado saben a lo que uno se refiere. Y Dios siempre viene a nuestro rescate. Todo tiene un propósito, todo. Aunque no lo podamos, como dijimos al inicio, no podamos desmenuzar o saber el porqué de todo. Pero Señor, en el mientras tanto, querido Dios, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, Dios anhela una relación íntima con nosotros, como un padre a un hijo, como un esposo a una esposa, un novio a una novia. Y yo creo que su manera de atraernos y es usando esas circunstancias, esos desiertos, esos momentos de dificultad, porque en lo personal, a mí, en mi historia personal, cuando estuve en esos momentos fue cuando más me acerqué a Él. Qué bueno. Y como que Dios dice, bueno, sí, te voy a pasar por el desierto, pero porque te quiero cerca mío y te quiero de vuelta conmigo. Y yo me he sentido más amada, en más interacción con Él, conociéndolo más, sintiéndome abrazada, contenida, con paz en esos momentos. Qué bueno. Más que en los momentos que estoy súper bien. ¿Viste? Sí. En esos momentos es donde Dios estuvo más presente en mi vida y está hoy en día también, ¿no? Lo siento más cerquita. Qué hermoso, qué lindo. Y bueno, como para tener también una idea de que Dios aún sigue haciendo milagros, y también Dios nos dejó por medio del Señor Jesús, de Jesús, unas enseñanzas, de que aunque Él iba a ascender y está ahora sentado a la diestra de Dios, como creemos nosotros, nuestra fe, como dice la palabra de Dios, dejó el Espíritu Santo en esta tierra para todas aquellas personas que aún no lo tienen en su corazón, puedan tener ese beneficio de aceptar a Jesús como su Salvador. Y de esa forma también, cuando uno acepta a Jesús como tu Salvador, Él viene a ser, tengo que volver acá, al término de discapacidad, que Bien. dice que uno está impedido de participar en forma plena y efectiva en la sociedad. Dios nos dice en el Salmo 16, Salmo que amo, dice el salmista, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, no para un ratito, para siempre. Pero para verlo también práctico, ustedes me pueden preguntar, y también el que está del otro lado del dispositivo mirando o también sacando conclusiones o reflexionando. Sí, pasó antes, hace muchos años, con un rey David que tuvo misericordia. Pasó en la época ministerial de Jesús, que sanó, y sanó bastantes personas con discapacidades diferentes. Pero
o alguien que sus discípulos lo pudieron hacer, sí, sus discípulos también. Y lo hicieron enseguidita que vino el Espíritu Santo a morar en cada uno de ellos. Cuando ellos un día estaban esperando, y dice la Biblia que estaban unánimes. Unánimes es unidos, una misma alma, juntos, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, expectantes. Qué lindo es tener expectativa. Expectativa en Dios, no en las personas porque fallamos y fallan, sino en Dios. Y esa expectativa, como vos hoy mencionaste y resaltaste de los niñitos, en el caso de Belén, que ella me miró y se inspiró para atarse los cordones, por la inocencia y candidez de un niño, ¿no? Nosotros tenemos que estar expectantes, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Te creo, te necesito, te elijo. Y entonces lo tenían que poner en práctica, porque dice que cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice en la Biblia, que cuando venga el Espíritu Santo, les explicaba Jesús a sus discípulos antes de ascender, dice, ustedes recibirán poder. Y poder, así en el original es dunamis, es una fuerza especial que puede hacer cosas que nosotros humanamente no podemos. Y entonces lo pusieron en práctica. ¿Se acuerdan quiénes fueron? Pedro y Juan. Muy bien. Pedro y Juan un día iban, dice la Biblia en Hechos capítulo 3, era la hora novena, las 3 de la tarde nuestra. La hora en Israel en ese entonces comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces la hora novena eran las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Ellos aún mantenían esa costumbre judía de ir al templo a la hora de la oración. Y dice que fueron a un templo llamado La Hermosa, y en la puerta había un hombre que estaba también lisiado de los pies. Y la Biblia se refiere a él como alguien que pedía limosna. Y ellos le dijeron algo cuando él les pedía limosna. Imagínense, ¿no? Vamos a recrear la escena. Sí. Pero ellos venían caminando y era como en subida, ¿no? Como gradual la subida del templo. Y estaba ahí el lisiado de los pies y pidiéndola, solamente extendiendo la mano. Y le decimos, míranos, le dijo en un momento. Y también me puse a pensar, la discapacidad te genera una desventaja, ¿no? Una pequeña humillación. Claro. Ahí indica que la mirada estaba para abajo, no miraba a los ojos de las personas que pedía. Tal cual. No tenía ese contacto, visual. Y vieron que muchas veces a ustedes les pasará también que cuando alguien te dice, mirame, como que prestame atención. O te mira a los ojos para decirte algo, pero con un concepto de profundidad. Y también uno sabe que la mirada es el reflejo del corazón, ¿no? Sí, pero del también alma. cuando mirarme a los ojos es como, te voy a ser sincera, te voy a decir verdad, confía, te transmite esa sensación, ese sentimiento de confiar en mí. Tal cual, eso. Y entonces le dijeron, no tenemos ni plata ni oro, es decir, te vamos a dar algo más importante, que en el nombre de Jesús, levántate. Y entonces le tomó de la mano, porque también ellos tuvieron misericordia. Sí, Otra vez la palabra misericordia, que quizás está tácito, no está, pero sí sabemos que tuvieron misericordia. Y también empezaron a poner en práctica el poder del Espíritu Santo. Y entonces ellos hasta se habrán sentido como asombrados también, porque sabemos que todo el poder y la gloria, siempre la gloria es para Dios, y el poder viene del Espíritu Santo, no es con nuestros méritos, no es por nada especial que podamos tener, sí algo especial que Dios hace en nuestras vidas para bendecir. Y lo tomaron, y dice que el hombre se paró, caminó, pero entró al templo saltando. Wow. Qué corazón agradecido, ¿no? Sí. Bueno, volviendo un poco a lo de Dunamis, que me encanta. Yo una vez estuve en un campamento, no hace mucho tiempo, hace unos años atrás, que el lema era Dunamis. Mira. Y vino un predicador, hermosa la palabra, habló también de Pedro y de Juan,
y ese poder está en nosotros, ese es el dunamis que Dios nos da. Y empezó a haber sanidad, ¿no? Pero él lo que se enfocó no fue en eso en sí, sino en decirle, bueno, ahora venga una persona cualquiera del público, éramos todos jóvenes, y pasaron, ¿no? Le dice, y alguien que tenga alguna necesidad de oración para sanidad. Y le dice, bueno, ahora vos le vas a orar a él, Wow. porque no soy yo la persona que te sana, sino que es Jesús el que está dentro de mí. Y si está dentro tuyo, va a poder sanar al otro. Y también se realizó una sanidad tremenda, y eso a mí me impactó, porque no es por tu capacidad de que sos el más predicador más famoso del mundo o lo que sea, sino porque Jesús está dentro tuyo, y ese es el dunamis que necesitamos para poder realizar estas cosas, porque es una promesa. No es porque, no sé, vos tenés algo en especial que hace que sane o un don o lo que sea, sino porque es una promesa de Dios para todos nosotros, que todos Qué lo hermoso. podemos llevar, ese dunamis. Impresionante esto de lo del dunamis que explicás, es hermoso ver también cómo actualmente también nosotros tenemos que seguir creyendo que Dios sigue haciendo milagros. Pero ustedes se darán cuenta que en el transcurso de este tiempo que estamos compartiendo y de este espacio, casi que los milagros físicos no son tan necesarios en nuestras vidas como los milagros espirituales y emocionales que Dios tiene que hacer, Sí. sanando nuestro corazón. Y también uno, como a mí me atravesó tanto el tema, pensé en personas que están discapacitadas emocionalmente, que tienen una limitación, y espiritualmente, porque a veces algo obstruyó ese fluir para que sea sana, para que sea sano, para que puedas ser libre, y algo puede ser una ofensa. Ofensa en el original quiere decir escandalón, trampa. Y hay veces que no nos damos cuenta que cuando hay una ofensa de por medio, hay una trampa que se hizo para que nosotros no podamos perdonar. Y esa falta de perdón produce angustia, Sí. se cierra el pecho, produce emociones que quizás los que saben más de química y la parte neurológica Sí. van a saber comprender. Se obstruye también el paso de ciertos neurotransmisores en cuanto a se libera más o menos, Sí. el segregar más adrenalina, el cortisol que sube. También está comprobado científicamente que al tener esa falta de perdón o esa tristeza continua o esa ofensa continua, te baja la defensa inmunológica. Sí, genera enfermedades. Genera enfermedades. Sí, sí. También. Entonces, quizás no vamos a entrar, tenemos las tres quizás autoridad para hablar del tema, pero lo vamos a dejar para un próximo episodio. El perdón. Continuará. El perdón, el próximo episodio. Pero tenemos autoridad no solamente por los perdón, sino porque sabemos las cosas, la parte también De la ofensa. química, la parte Ah, sí, médica, La parte química, exacto, médica, tenés razón. entonces científica, pero se los vamos a dejar como para un próximo, a ver qué nos dicen ustedes. Si quieren un próximo episodio, nos mandan un like a este que estamos haciendo ahora, de que lo quieren, porque ¿qué nos diferencia del resto de las personas? Nada, todos somos tan humanos como los que nos están viendo del otro lado. Lo único que quizás nos puede destacar un poquito es que estamos entendiendo que sin Dios nada podemos hacer, y por eso es la invitación a ustedes o a los que están del otro lado, que también ya saben de este tema del perdón de Dios, que podamos también ser más sensibles, que podamos estar más cerca de la necesidad del otro, y Dios te va abriendo puertas. Y hay veces que en lo que nosotros somos débiles en algo, Dios permite. Yo antes escondí el brazo, me lo ponía la mano en el bolsillo, cuando era toda la adolescencia. Hasta el día de hoy les voy a confesar algo, así que el que me ve del otro lado y lo observa, me va a ver que me pongo roja. Yo hasta hace creo que un mes, vamos a decir así,
no podía romper con eso de entrar a un lugar a comer, en un restaurante o en alguien que me invitara a una casa o a disfrutar de una comida, si no era con alguien que iba yo acompañada con alguien conocido, con un lazarillo que uno puede tener, con un conocido mío para que me corte, porque eso es lo único que estoy limitada por ahora, aunque tengo un cubierto que corta con una sola mano, que me lo han regalado mis primos, y se casaron, Jonatán y su esposa, y tuvieron la deferencia en el casamiento de ponerme un plato especial y con un cubierto especial, que el lugar del salón donde se hizo el evento están preparados para personas con discapacidad de la que sea. Wow, qué lindo detalle. Impresionante. Y el dueño del local, yo estaba tan emocionada ese día, bueno... ¿Lo conociste? Lo conocí. Me imagino. Sí. Lo quise saludar. Sí. ¿Quién es? Vino. Bueno, y Karen, su esposa, Jonatán con su esposa Karen, tuvieron esa deferencia. Y entonces les pregunté quién era el dueño, vino, y el dueño, cuando le agradecí tanto, que después me trae un cubierto nuevo y me dice, bueno, este es para usted. Así que realmente hermoso, es en Tucumán, el salón de fiesta donde se hizo el evento, y le agradezco tanto a que haya personas que empiecen a incluir en los detalles. Ustedes no se imaginan qué bendición que es cuando alguien siente que registraste al otro. Uh-huh. Y eso me lo digo también para mí y todos los que ya saben. Conozco mucha gente que sabe registrar al otro, pero hay veces que uno se encierra tanto en lo de uno que se olvida de registrar la necesidad del otro. Y eso a mí también me hizo pensar en el otro. Nosotros que estamos teniendo personas que están vulnerables físicamente y todo, registramos, tratamos de estar pendientes. Esto lo estamos aprendiendo en la Casa Iglesia aquí en Pergamino, de registrar al otro, como el Señor también nos ha registrado a nosotros y nos sigue registrando. Uh-huh. Es importante ver que Dios va a hacer grandes cosas con las personas que también se sienten hijas, y la manera es aceptarlo por medio de Jesús. Y entonces esos 3 ejemplos que vimos hoy también pudimos unir en algo integral con la discapacidad. Uh-huh. Y los que me conocen también y los que no me conocen les comparto, y también les doy una sugerencia. No reniegues de lo que estás renegando hasta ahora o lo que has renegado durante mucho tiempo en algo que te limita, porque eso te va a hacer utilizar Dios, y te vas a sentir dichosa y dichoso de que Dios te utilice en lo que vos pensás que es tu gran debilidad, sea lo que sea, y no estoy hablando a lo físico solamente. Y algo que me pasó de grande, de adulta ahora, como dije anteriormente, que amo manejar, conducir. Ustedes saben que aparte de estar inserta en todo lo que es la iglesia, me encargo de, cuando me llaman y demás, de conducir o de trasladar a los músicos, a algún predicador o predicadora, o a alguien que necesita ser trasladado, o ir a buscarlo al aeropuerto. Lo empecé como un hobby, como algo porque me gustó mucho siempre manejar. Y algo que agradezco, me voy a tomar una notita personal, si puede ser, sí. Es que cuando a mí me recomiendan a un productor, a Matías, que ustedes también lo conocen, y bueno, Mati, si me está mirando, junto con su familia, su esposa Anto, a quien amo también, cuando a mí me recomiendan con Matías, yo no sabía ni quién era él, no lo conocía, y bueno, y como tenía que trasladar a personas así de horarios y de mucha tensión en el tráfico en Buenos Aires, tener que calcular el horario de la prueba de sonido, llevarlos al hotel, trasladar y demás. Yo dije que sí, pero después dije, pero él no sabe que yo manejo con una sola mano. Dije, me aceptará. Miren que uno también tiene inserto el rechazo ahí dando vuelta también, ¿no? Siempre hay algo, esa sombrita que quiere hacer, pero como me dijiste vos, Danisa, siempre fui perseverante, siempre me desafié
un paso más. Nunca te das por vencida, nunca. Entonces digo, bueno, hasta, viste, a veces le hago perder la paciencia a varios, pido disculpas, perdón, pero es como que ahí, quizás es algo justamente, producto de la perseverancia de niña en algo y me quedó en todas las áreas. Y entonces yo dije, ay, yo qué osada que soy, que le dije que sí a quien me recomendó, a Pablo, pero digo, no me conoce él. Y encima tenía todo un yo personal como un prejuicio, digo, encima que soy mujer para manejar en Buenos Aires, con todo lo que era, perdonen nosotros las chicas, perdón, pero hay que ser así honesta, de que yo no conocía mucho todos los que son las callecitas de Buenos Aires, bueno, ¿saben lo que hacía? Les cuento. Bueno, y Matías, casi que no me había visto bien de charlar, pero como fui recomendada, aceptó primeros viajes, me empezó a mandar con alguien al principio, porque más allá de todo era porque no me conocía, y entonces íbamos con otra persona a buscar gente al aeropuerto, trasladar algo que me apasionaba y me apasiona, y un día, había pasado como un mes o 2 meses, vamos a comer después de un evento a un restaurante, y justo Matías se sienta al lado mío. Matías se debe acordar, o a lo mejor no, pero lo recuerdo. A ver, ¿a qué voy con esto yo que voy a contar? Es que uno a veces tiene tanta historia y el otro lo resuelve tan sencillo. Y bueno, es que también es desenmarañar toda una historia de complejos, de cosas. Bueno, estoy haciendo la razón de mi vida acá. Es una biopic en un episodio. Primer pero bueno, capítulo de la biografía de Prisi. Volumen 1. Y falta, volumen 1, faltan un montón de anécdotas, pero bueno, las otras son muy risueñas y nada que ver con el brazo, con la discapacidad, son cosas que, como contarles eso, sí le voy a dejar para otro episodio, contarles 2 cosas, una, cuando estuve en la isla de Patmos, que me pasó algo muy particular, y otra cuando estuve en el Perito Moreno, en el glaciar, no sé si alguna vez les pasó, y ahora si los miro a los ojos bien, es si alguna vez alguno de ustedes que está mirando estuvo en un hotel donde no tenía solamente las llaves del hotel y no estaba ni el conserje. Eso me pasó, los miro a los ojos, eso es verdad. Estuve durante un día entero, incluida la noche. La dueña del hotel. Sí, pero yo no sabía que no iba a haber nadie. Y bueno, pasaron cosas que no terminó todo bien. Pero el susto que yo tuve, no me lo olvido más, pero fue una anécdota que ahora no es, nos reímos, para eso son las anécdotas, pero bueno, eso para otro episodio. Pero con respecto a Matías, cuando vamos a comer a ese lugar, estábamos todos cansados, terminando el evento, todo, tarde, 2 de la mañana, 1, no sé, éramos un grupo bastante, éramos como más de 10, 12 personas, y suponete que en ese restaurante digan, yo siempre pedía pasta, algo, miren la sutileza, así que cuando me veas comer pasta es porque estoy con vergüenza. Entonces, dice, algo que no tenga que cortar, viste, un ravioli, qué sé yo, o qué sé yo, granelotti, no sé. Entonces, lo único que me quedó es asado, dicen, ¡ah, sí, que venga el asado! Y yo, bordo, porque digo, yo hambre tenía, ¿cómo hago? Bueno, y al lado mío, no recuerdo quién estaba, pero seguro que era alguien que yo no conocía, que era la primera vez que veía o algo, porque si no, le hubiera pedido al que tenía más próximo, que recién hacía poquito que me conocía, era Matías. Y entonces le digo, disculpame, ¿me cortás? Y Matías pero tan despojado de todo, tan desprovisto de cualquier pregunta, así, me empezó a cortar. Y él empezó a comer. No me acuerdo bien la escena cómo fue, y en un momento me pregunté, ¿y por qué te corté? Y yo, mira, no sé, me estoy poniendo colorada ahora también. Y yo, bueno, lo que pasa es que, pero no era porque él se enterara por el corte, era después seguiré trabajando con él. Claro, muy preocupado por una cosa, sí. Y él como que volvió en sí, quizás él lo hace de rutina para con los hijos. Con los hijos. Me corta a los hijos. Sí, no sé. Entonces me dice, ¿por qué? Y yo, no, lo que pasa es que yo esa noche no dormí. Porque digo, me volverá a llamar. Habrá quedado peor.
Ese episodio se lo dejo después a Matías, que lo pueda hacer en algún videíto, a ver cómo siguió la historia. Pero sí, la historia siguió, que él me siguió y me sigue llamando y estando, y que para mí es un privilegio, una honra. Así que en eso me tomé esa licencia pública para agradecer. Tengo millones de anécdotas de personas que han dado valor a mi vida, como mi prima Marita, que fue, después de mi madre, fue un pilar fundamental en mi vida, fundamental en muchos aspectos. Y después muchas otras personas que han pasado por mi vida bendiciendo en otras áreas espirituales, amistades y demás, pastores, personas que yo estoy eternamente agradecida. Pero si yo me tengo que acordar de algo clave en la niñez, fueron mis hermanos y Gabriel, mi hermano mayor también, que yo, hasta el día de hoy es una protección sin sobreprotección. Y es un cuidado, vivimos a distancia de 200 kilómetros, pero es un cuidado casi diríamos paternal saludable. Y eso también es lindo. Tenemos también un buen vínculo con mi hermano José Miguel, que él es el que me enseñó a andar en bicicleta, a nadar. Ellos nunca, mis hermanos, me hicieron sentir con algo en especial o al contrario, en el grupo de amistades de mis hermanos, jamás. Y eso también es muy, muy significativo de cómo tratamos de ir pasando cada uno como pudo lo vulnerable de cada uno, ¿no? Lo mío era un poco más visible, pero después uno, viendo otra historia, y con esto ya terminamos, pero una vez me iban a hacer una operación casi de un implante del brazo, y yo ahí es como que me puse a pensar, porque no me imaginaba con un brazo como ortopédico, pero para eso tenían que amputar. Claro. Bueno, vamos al Instituto Ramsay, que se encuentra en Belgrano, en Buenos Aires, y cuando yo vi el espectro de discapacidades, Dios mío, dije yo, lo mío no es nada. Por eso uno a veces se compara con el que hizo algo que uno anhela o está en una posición que uno le gustaría estar, y no hablo de economía, una posición como persona social, de educación, lo que sea, en vez de mirar que en realidad hay otro que también te está mirando y vos tenés que serle de inspiración. Uno en la vida, siempre lo digo, está en el medio. Y el único que a mí el versículo que me sigue todos los días es Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que él por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, le dio menosprecio a lo que lo iban a humillar cuando él fue a la cruz por nosotros, porque él tuvo primero, antes de ese menosprecio que vino después, él tuvo la visión de ver el gozo puesto delante de él, que éramos nosotros, y podés ser vos también, y si ya lo sos, sabes de qué te estoy hablando. El gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció, le dio menosprecio a lo propio que podía venir, porque después él por fe sabía que se iba a sentar a la diestra de Dios Padre, como dice el versículo, ¿no? Y nosotros a veces nos cuesta creer, y a veces le tenemos que pedir prestada la fe a alguien que pudo más que nosotros. Y ahí es donde están las amistades, donde está la lealtad y la fidelidad. Y también, algo muy importante, donde está la iglesia. Es súper importante la iglesia, súper, es vital como un órgano, como un organismo. Es vital, porque es un cuerpo y todos los miembros se van a ir articulando de acuerdo a lo que dice Dios, la Biblia, la palabra. Y eso nos hace personas íntegras. Y ahí nuestra discapacidad desaparece, se desvanece. Bueno, que Dios les bendiga, del otro lado también, y que siempre, acuérdense que va a haber alguien que va a estar extendiéndole, puede ser su otro brazo, su otra pierna, lo que sea, pero nunca se sientan a menos. Y a mí me pasó algo muy particular, que recordaba que estuve integralmente en procesos superando cosas, pero me faltaba la parte frente al público, porque manejé, porque iba a comer con alguien,
públicamente, me costaba muchísimo eso, lo superé, pude atarme los cordones, pero también llegó un día en que alguien tuvo misericordia de mí también y me dio un lugar para predicar, ministrar, como decimos nosotros, comúnmente hablando en nuestra parte del lenguaje bíblico o de iglesia, y siempre hay alguien que tiene misericordia también en exponer lo que ni nosotros vemos. Yo tengo 2 personas espirituales, 3 podríamos decir, de referencia, que eso sí quiero mencionar. Y la primera persona que yo conocí fue a Natalia, que es una amiga mía muy querida, y ella vio cosas en mí que ella sabía todo lo que me pasaba en cuanto a historias y demás, y ella me decía, vos podés, vos vas a ver que Dios, y bueno, cuando te dicen cosas que uno no las ve, también duda, y ella potenció esa parte espiritual. Después conocí un hombre de Dios maravilloso que está viviendo con su familia, su esposa en Brasil y su niña, se llama Ricardo, junto con su esposa Mayara, que para mí es un hombre de Dios, junto con su esposa, que agregaron valor a mi vida. Y por último, para mí es súper importante Graciela, la pastora Graciela Jiménez, que me dio lugar en la iglesia y en un codo a codo me dio la oportunidad de estar frente a personas donde yo al principio, quiero decir esto, es que había como una tarima, le podemos llamar púlpito, de distintas formas, escenario, y yo le decía, quizás si lo está viendo se va a acordar, que me tape la Biblia o lo que sea, una Biblia grande, que me tape el brazo, que me tape. Yo digo, ¿qué habrá pensado ese día o esa vez? Y yo bordó, y no podía dar la palabra la primera, y no sé si habré tartamudeado o qué, pero yo pensando que las personas que me miraban me iban a empezar a mirar ya en forma lineal para el lado derecho. Y Gra me decía, Pri, no, nadie se da cuenta, no se nota. Sí, Gra, que sí. Bueno, entonces digo, también agradecer espiritualmente a personas que no vieron nada de eso o lo pasaron por alto y con un mantel de la gracia me cubrieron y cubrieron todo lo que podía ser vulnerable y le dieron certeza al valor que uno podía tener en un mensaje o transmitir algo. Así que Ricardo, Mayara, Natalia, aquí va también dedicado para ustedes. Dios les bendiga. Así que esto es todo lo que tenía para compartir por este episodio, y gracias, chicas, también por hacer equipo conmigo. No, gracias a vos, Prisi, hermoso, hermoso. Sí. Hermoso. Obviamente que queremos los próximos podcasts con todas tus aventuras, anécdotas y situaciones que nos prometiste en este podcast. Vamos a hacer un apartado específico. Podcast de Pri. Podcast, van a ser como perlitas esas, Sí. sí. Gracias, chicas, Bueno. Dios les bendiga mucho y las quiero. Gracias a vos, Pri. Y realmente una bendición tenerlas, los que también ven por primera vez. Ellas para mí son como están, columnas, y Dios las eligió en este tiempo para mi vida, así que también por eso es importante este podcast. Bueno, gracias, y deseamos que todo lo que hablamos, todo lo que compartiste sea de bendición, edificación, inspiración. Amén. Para todos los que escuchen o vean, y que puedan encontrarse con Dios, sanar, meditar, Amén. pensar y repensar, ¿no? Yo Sí. me quedo con esto de la misericordia que tuvo Dios con estos personajes que vimos, estas personas que vimos de la Biblia, y cómo Él lo tiene también para con nosotros, con lo que necesitemos, con la discapacidad que tengamos, ¿no? Dios tiene misericordia de nosotros, Sí. y nos ama. Sí, yo me voy a quedar también con lo que es el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Exacto. Tal cual. Va muy acorde a lo que vamos hablando, quizá no en una incapacidad, sino en una debilidad, que todos la podemos tener y todos la tenemos, ¿no? Quizá este podcast habla más en específico, pero sí también a personas que encuentran una debilidad en sus vidas.
Entonces también entender que esas debilidades son llenas con Cristo, con el poder del Señor que se va perfeccionando en nosotros y nos permite llegar a más de lo que nosotros estamos capacitados, porque es Él el que nos lleva a superarnos y a cosas mayores. Exacto, él es el que completa, el que te lleva a la plenitud, el que te da lo que te falta, y te dice, bueno, todo lo que necesitas es a mí. Sí, sí. Eso que te falta, esa parte que a vos te parece que es la que te falta para encajar, para tener plenitud, para tener gozo, es Jesús. Yo te completo, ¿no? Exacto. Qué hermoso, chicas. Bueno, que Dios les bendiga, del otro lado también, y que siempre, acuérdense que va a haber alguien que va a estar extendiéndole, puede ser su otro brazo, su otra pierna, lo que sea, pero nunca se sientan a menos.